Saludos, escuchas. Estamos entrando al estado transitorio. Yo soy Armando. Y espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén, si están de vacaciones, trabajando o haciendo alguna otra actividad. Un saludo desde aquí. Como siempre está mi amigo Jesús acompañándome. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto en acompañarlos nuevamente. Sí, y bueno, hoy tendremos nuevamente la presencia de nuestro amigo Antonio, que ya nos estuvo platicando un poco acerca de su carrera académica y laboral en el programa pasado. Hoy vamos a hablar específicamente acerca de la industria automotriz, que es ahora sí que su expertise y donde se ha estado desarrollando los últimos años de su vida. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola a todos, buenas noches. Por aquí otra vez Antonio, saludándolos desde Detroit, Michigan, del otro lado de la frontera. Mucho Sí. gusto de tenerte de vuelta. Claro que sí, aquí un gusto. Y bueno, vamos a empezar hablando, o que Antonio sí, nos puede platicar un poco acerca de la industria automotriz en México, ya que bueno, incluso Jesús y yo tenemos unos compañeros que han estado laborando en empresas como Continental y demás, pero no tenemos el conocimiento de, pues, qué se hace, ¿no? Cómo se trabaja, son los procesos. Y bueno, ¿cuál ha sido tu experiencia en este sentido, Antonio? Claro que sí. Ah, pues bueno, yo les voy a dar un poco las impresiones que he tenido a nivel de cancha. La historia de la industria automotriz en México ya lleva algún tiempo. De hecho, parte de los trabajos que se hicieron, digamos, de manera ah, al principio, digamos, del desarrollo de la industria automotriz en México fue básicamente la manufactura. De hecho, una de las empresas pioneras en México fue la General Motors y el trabajo consistía básicamente en tener plantas de ensamble. Una de las cosas que como país nos ha caracterizado es la ventaja. Algunos aseveran que es una ventaja competitiva y otros más bien contemplan que es una desventaja. Es el hecho de que la mano de obra mexicana es más barata. Ese fue un parámetro que detonó el hecho de que las empresas en el mundo y sobre todo las armadoras estadounidenses se fijaran o voltearan a ver a México, sobre todo a partir del desarrollo del Tratado de Libre Comercio por ahí de 1994, fue establecer plantas ensambladoras y de hecho mi experiencia ha sido en prácticamente dos de las dos grandes armadoras de Estados Unidos, que es primero la General Motors y después Ford Motor Company. Esas empresas inician estableciendo puras líneas de ensamblaje, para lo cual se requería, pues, mano de obra no necesariamente tan calificada, en este caso era mano de obra a destajo, por así decirlo. Eran operarios que se dedicaban a ensamblar una parte um, millones de veces y una de las cosas que creció, digamos, a gran escala es el hecho de la calidad del producto, que fue uno de los nichos principales, digamos, en la ingeniería en México, la calidad del producto y la calidad de los procesos. Eh, Nunca se consideró en ese momento un, digamos, desarrollo, sobre todo a nivel de ingeniería, se consideraba más bien manufactura. O sea, no había el desarrollo de productos en México. Más adelante, con un poquito la oferta que existió, sobre todo en carreras a nivel técnico y a nivel de ingeniería en México, sobre todo por parte del Politécnico y la UNAM, eh, pues las industrias empezaron a ver que México era un nicho, sobre todo porque al asumir que la mano de obra en México es barata y al tener el parámetro digamos, no solo una mano de obra barata a destajo, sino de manera profesional, pues fue, digamos que uno de los parámetros que más influyó y comenzó a surgir lo que ahora se le conoce como los centros regionales de ingeniería, o los edificios de ingeniería. En este caso, empresas como General Motors tienen un centro de ingeniería en Toluca, Ford tiene un centro de ingeniería en México, en Santa Fe y en Cuautitlán. Chrysler también tiene una pequeña sección de ingeniería igual en Toluca. Y toda la industria que se deriva de ella, sobre todo los proveedores de las empresas,
también se establecieron, sobre todo un lugar en donde encontraron un nicho muy amplio fue en Guadalajara. En Guadalajara se estableció mucha de la industria que provee tanto componentes como servicios a las ensambladoras. En este caso, las ensambladoras se les llama OEMs, que son las que integran todo el vehículo. Y Tier 1, Tier 2, o bien suppliers, serían todas las empresas que se dedican a proveer tanto componentes eléctricos como de hardware mecánico, ya sea Continental, Delphi, um, muchas otras que han surgido. Entonces, ese es un poco como el panorama, cómo veo yo mi experiencia. Sobre todo, mi área es la industria del software. Yo inicié como ingeniero de software en General Motors en el 2004, un año después de haber egresado, y encuentro que en los centros regionales de ingeniería existe desarrollo. No es solo la manufactura o el servicio regional de productos de la empresa, o sea, de los autos, sino que existe desarrollo. Obviamente, y como lo podemos ver desde adentro, la ingeniería digamos, automotriz o la ingeniería que se aplica en el desarrollo de la industria automotriz es enorme y no solo abarca en una sola área, abarca áreas que tienen que ver con el hardware mecánico, el hardware electrónico y recientemente con el boom de las computadoras, con el hardware electrónico de programación. Eh, Nada más como un dato al calce, todos los ingenieros que entran en la empresa, en la industria automotriz, pues vienen de distintos profiles, ¿no? El que se va a dedicar, por ejemplo, a las suspensiones, pues es un ingeniero mecánico. El que se va a dedicar a desarrollar el motor de combustión eléctrica igual es mecánico. Probablemente un ingeniero eléctrico es el que trabaje sobre los motores eléctricos en el auto. Pero había muy poco en ese entonces de ingenieros que se dedicaban al software, sobre todo porque las carreras que daban en el Politécnico estaban surgiendo, sobre todo las que tienen que ver con desarrollo de computer science, que le llaman, o desarrollo no solo de IT, como lo venimos viendo en México, sino de programación y de diseño de algoritmos de control, que es prácticamente lo que se utiliza. O sea, el vehículo es un sistema de control de muchos dominios, multidomain, como le llaman, y pues básicamente requiere tanto los ingenieros que trabajan en el hardware como los ingenieros que trabajan en el software. Ahora, un poco, digamos que estableciendo cuáles son cada uno de los roles que se puede tener dentro de la industria, pues gran parte del trabajo que se hace en los centros de ingeniería regional son de dos tipos. Uno es para el mantenimiento de los programas que ya se encuentran previamente diseñados y que se van a tropicalizar para la venta en México. En este caso, por ejemplo, muchos vehículos que son diseñados de manera global, hay algo que le conocen dentro de la industria como el Global Engineering. Significa que un vehículo es liderado en un país, pero es desarrollado de manera global. Eso quiere decir que del vehículo el 10% se desarrolla en México, el 50% en Estados Unidos y el restante en Asia y en Europa. Entonces, pero todos comparten, digamos, el lead del desarrollo de un subsistema en específico. En México yo me encuentro que existe sobre todo desarrollo y mantenimiento de programas que ya existen, pero también hay una pequeña vertiente y que de hecho fue un nicho bastante curioso, que es el software. El software, de la manera en que lo manejan digamos, en la industria automotriz, se genera una especie de software que es genérico para distintos programas. O sea, es decir, este software se programa de tal manera que pueda ser aplicado en distintos vehículos. Entonces, alguna vez alguien me llegó a preguntar, bueno, pero ¿para qué vehículo estás trabajando? ¿Para qué? Ellos querían saber si era para la Traverse, si era para una Equinox o si era para un Camaro. En realidad no funciona de esa manera. En realidad, al nivel de cancha, en donde uno lo ve, es lo que tú desarrollas una serie de software y ese software se va a aplicar o se va a utilizar en muchísimos programas, que puede ser una camioneta, un SUV, una pick-up o incluso un sedán. Lo que diferencia, digamos, de qué manera se aplica ese software en los distintos vehículos es la calibración que le da. Esa calibración o esa customización, digamos, para el mercado, ya sea en México o en otro país de Latinoamérica, esa es la famosa ingeniería regional. Quiere decir que nadie se va a preocupar por adecuar las calibraciones del motor para Acapulco o para que jale en el desierto de Sonora,
sino un centro regional de ingeniería que conozca el clima, que tenga instalaciones para probarlo, ya sea pistas de pruebas. Entonces, ese es el trabajo que he encontrado, que se encuentra generalmente en los centros de ingeniería regionales de estas tres empresas. Y hablo de esas tres empresas no porque sean las más cercanas a México, sino porque también son las que más se han desarrollado en México. Y uno de los factores que ha jugado un rol muy importante para que se desarrolle de esta manera en México es el famoso Tratado de Libre Comercio. Y esto nos lleva a otro aspecto muy curioso. Como les mencioné hace rato, el Tratado de Libre Comercio inicia en 1994 y entre otras cosas, lo que permite es la exportación de mano de obra calificada, que en este caso son ingenieros, por así decirlo. Eh, pero también permite que haya un libre tránsito de mercancías y de propiedad intelectual y se generan nichos, digamos que se generan vínculos que representan un nicho sobre todo para las empresas transnacionales que encuentran primero mano de obra barata en otros países emergentes y después una amplia oferta de mano de obra calificada, ¿no? Entonces, a la par en que se desarrollaban las líneas de producción, empezaron a surgir los centros de ingeniería regional y esto fue gracias al Tratado de Libre Comercio, pero una de las cosas digamos, que influyó bastante fue el hecho de que existía también una oferta de ingenieros en México. Ahorita me comentaban por ahí que tienen experiencia o gente que conocen. Yo me atrevo a pensar que mucha gente de mi generación, probablemente un 20% de la gente que salió egresada de carreras como mecatrónica o incluso de carreras como ciencias de la computación o de ingeniería en computación, se pueden colocar en empresas como la industria automotriz, sobre todo por el amplio, por así decirlo, por el amplio abanico de conocimiento que tenemos y que sabemos que nos dan en los troncos comunes, ¿no? Un ejemplo clásico es tú aprendes control, tú aprendes programación y esas dos herramientas son clave en cualquiera de las áreas o de los subsistemas del vehículo. Tú puedes aplicar un sistema de control ya sea para la máquina de combustión eléctrica, pero lo mismo lo puedes aplicar para un motor eléctrico o para un sistema de suspensión o incluso hasta para un sistema más avanzado como de manejo autónomo, ¿no? Entonces, volviendo un poquito más al tema acerca de la industria automotriz en México, la diferencia entre el trabajo que muchas veces mandan de empresas transnacionales a México radica en la complejidad y sobre todo en el liderazgo sobre nuevos productos. Ahorita les acabo de mencionar que los productos o la ingeniería de desarrollo que se hace en México es una ingeniería de tropicalización de los autos. O sea, un dato curioso es que, por ejemplo, un vehículo que se vende en México, puede ser que nada más se venda en México. Entonces lo que hacen es cambiarle el nombre y probablemente cambiarle las calibraciones para que corran a nivel del mar, para que estén más adecuadas a correr en la Ciudad de México a una altitud superior. Y va a ser la misma plataforma, el mismo vehículo, por así decirlo, con otro nombre, el que se va a vender en China. Entonces, en la industria automotriz lo que seleccionan son productos con base en la economía en donde se va a vender. Entonces, no es el mismo auto que se va a vender en la economía europea que en la economía norteamericana o en la economía en Sudamérica. Entonces, hasta el momento esa es la ingeniería más aplicada en México. Está comenzando a cambiar y está comenzando sobre todo a cambiar por el nivel de preparación que están mostrando los ingenieros. Alguna vez nos mostraron unos gráficos que muestran o que te permiten ver la densidad de población dependiendo de la universidad, de los ingenieros egresados y de cómo son contratados en la industria automotriz. Alrededor del 60% son del Politécnico, el 30% son de la UNAM y el restante son de universidades privadas, principalmente como el Tecnológico de Monterrey y por ahí otros tecnológicos de otros estados. Ahí lo que nos habla es, dependiendo de qué nivel de preparación traen los ingenieros y de la mentalidad que traen los ingenieros egresados, es también el tipo de trabajo que ya estando en la industria, en una organización, te puedes traer. Muchas de las cosas que yo me encontré el programa pasado hablábamos de qué manera cuando sales tú de la carrera o del posgrado con la mentalidad de resolver problemas y con la mentalidad de conocimiento fresco que quieres aplicar,
¿De qué manera llegas tú y te sientas a un escritorio y te pones a hacer una actividad que probablemente no es tan demandante como a ti te gustaría, ¿no? O no es tan retadora o no es tan creativa. Entonces, muchas de las cosas que empezaron a ocurrir, y yo las viví, de hecho, en el 2008, 2009 y a la fecha, fue que la mano de obra, por así decirlo, el material humano empezó a cambiar el tipo de ingeniería que se venía trayendo, pero ya desde adentro de la industria, por así decirlo. Entonces, a mí me tocó vivir una experiencia en donde nosotros iniciamos haciendo prácticamente trabajo de ingeniería de estajo, que era el ingeniero norteamericano o el ingeniero alemán desarrollaban un subsistema y te pedían simplemente que lo revisaras o que le agregaras pequeños documentos o que simplemente lo verificaras, lo probaras, ¿no? Eso lo hicimos durante mucho tiempo, se adquirió experiencia, llegó gente nueva, recién egresada, con posgrados, y entonces empezamos a decir, pues es que esto ya nos aburre, ¿no? Esto ya es trabajo metódico, es trabajo que vamos a hacer por el resto de nuestras vidas. Queremos estar en donde se desarrolla la tecnología. Sin embargo, en las empresas y como en todos lados, en las organizaciones existen jerarquías. Entonces, estas jerarquías digamos que de algún momento nos impedían que nosotros tomáramos decisiones sobre qué queríamos hacer, ¿sí? Mucha gente llegaba con conocimientos súper avanzados de programación, de inteligencia artificial, de redes neuronales, y pues terminaba haciendo el manejo de una base de datos de componentes del vehículo o haciendo algo que le llaman design and release, que es básicamente la administración o la gestión administrativa de algún componente del vehículo. Se dedica a ver cómo está el diseño, quién lo va a manufacturar, que pase las pruebas, que pase las legislaciones, que se pueda adecuar a la industria, que cumpla con estándares. Ese es un trabajo, es de ingeniería porque requiere bastantes conocimientos sobre la materia, pero no es un trabajo, digamos, de diseño o innovación. Entonces, mucho de lo que surgió, y ahorita lo estoy tocando precisamente porque es un dato muy importante para resolver la pregunta de cómo hacemos ingeniería en México y cómo nos prepara en ingeniería en México, qué rol juega, por ejemplo, el hecho de tener un posgrado, el hecho de tener un doctorado, de qué manera se compara la manera en que hacemos la ingeniería en México en otros países. Es muy importante porque en México realmente lo que tuvimos que hacer, desde mi punto de vista, y lo viví en dos empresas diferentes, tanto en General Motors como en Ford, fue con base en tu conocimiento y con base en tu experiencia, y no solo en conocimiento sobre los procesos internos de la empresa, sino en conocimiento del estado del arte. Con base en eso, tienes argumentos para ir con el Chief Engineer que está en Alemania o que está en Estados Unidos y decirle, quiero traer un grupo de desarrollo de alta tecnología que se va a dedicar a hacer algoritmos de control para un sistema para asistir que el vehículo se estacione automáticamente. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un laboratorio de modelado y simulación que básicamente hacía eso. Se traía proyectos, digamos, muchísimo más avanzados que cualquier proyecto de ingeniería, tanto en la manufactura o en la administración de ingeniería, que pudiera haber en ninguna otra empresa. Eso sí me atrevo a decirlo, que ninguna otra empresa podría manejar eso. Sobre todo no una empresa de integración como las armadoras, porque hay empresas más pequeñas que se dedican a desarrollar componentes, digamos, más compactos, que tienen muchísima más versatilidad a correr todo el proceso. En el vehículo es demasiado complejo, no puedes ser dueño de todo, no puedes desarrollar un vehículo de pie a pa. Son procesos extremadamente complejos que requieren miles de ingenieros en el mundo. Entonces, gracias a eso, o sea, hace rato fuera de línea, Armando me preguntaba, ¿cuál es la importancia del posgrado en la industria y la comparación, por ejemplo, entre México y el mundo? Yo diría que, sobre todo en México, es muy importante tener esa preparación cuando estás pensando en hacer la ingeniería de desarrollo. Cuando la vez pasada también en la plática anterior preguntábamos ingeniería para qué. Si tienes una mentalidad en que tu ingeniería, y de hecho esto es bastante válido, aquí no se está haciendo un juicio o nada, una ingeniería de administración, una ingeniería administrativa, una ingeniería de personal, una ingeniería de mantenimiento, incluso una ingeniería de manufactura, probablemente no sea tan vital, y me atrevo digamos que a mencionarlo con base en mi experiencia, el hecho de tener un posgrado o sobre todo tener, digamos que varios títulos, llámese maestría, doctorado, sobre todo porque en esas áreas te vas a enfocar a seguir procesos existentes y pero muy poco probable que te vaya a demandar un trabajo intelectual de innovación o de creatividad tecnológica. Entonces, si tu ingeniería es precisamente para llevarte a esos puntos, pues probablemente la importancia no sea mayor.
Pero si se está pensando en generar nuevas ideas, solucionar problemas, crear nueva tecnología, incluso, digamos, investigación dentro de la empresa, que sí se da dentro de la industria, el posgrado es vital. Y sobre todo es vital no porque ya existan las vacantes en México. Yo creo, y me atrevo a pensar, y me atrevo a decirlo, que ahorita podemos entrar a cualquier base de datos de empleo en cualquiera de las páginas que existen en LinkedIn, y lejanamente va a existir una vacante que diga PhD required, o que requiera el PhD para una vacante, sobre todo para una posición que va a estar en México. Va a existir esa vacante si la posición va a estar en Alemania, en Estados Unidos o en cualquier otra economía un poco más desarrollada, porque ahí están los centros de desarrollo y de investigación. En México no los tenemos, tenemos centros de ingeniería regional que, como ya les comenté, se dedican a hacer tropicalización. Pero es muy importante llegar ahí, a lo mejor no llegar con el nivel máximo, pero sí entrar, porque si te interesa ese tipo de ingeniería, esa va a ser tu herramienta principal para llegar digamos, con la burocracia, o con la organización, con el corporativismo de cualquier empresa, para proponer proyectos, porque sí se da. De hecho, muchas de las cosas que yo me encontré es que la manera en que ven la ingeniería en otra parte del mundo es: tú tienes una idea, la idea es rentable, la idea le va a producir un ahorro, un beneficio, adelante. Y te apoyan no solo con dinero, te apoyan dentro de la empresa, porque saben que va a ser un beneficio para ellos, sino también te apoyan con headcount, que es con capital para personas, ¿no? O sea, no solo vas a tener un budget para comprar infraestructura, sino también vas a tener un headcount que te va a permitir contratar a 10 ingenieros. Y a lo mejor en ese sentido, esos 10 ingenieros ya no van a ser nada más ingenieros con un nivel de licenciatura, los vas a requerir a lo mejor con maestría, con alguna especialización un poquito más avanzada que te permita tener el capital humano para llevar a cabo la idea que tú propusiste. Conozco muchos ejemplos de éxito en ese sentido, gente que inició como ingeniero, que avanzó a un nivel, digamos, de management, en la gerencia, y que con esa misma mentalidad formó grupos de ingeniería pues bastantes avanzados. Yo estuve en uno de ellos. Yo tuve la oportunidad de contratar a mucha gente de nivel de licenciatura para un laboratorio de simulación. Alguna vez, y me parece que escuché en nuestros programas anteriores, que muchas veces salimos con la idea de que estoy estudiando programación, estoy estudiando MATLAB, ecuaciones, diferenciales, lo que sea. ¿Cuándo las voy a aplicar si me dedico a apretar botones? En estos grupos, en donde se forma el trabajo, en donde se traen las oportunidades, en estos grupos sí se ocupa. Y hoy por hoy, por ejemplo, yo trabajo con una herramienta que a lo mejor todos utilizamos en la carrera, en el posgrado, MATLAB Simulink, y tú en la vida la vuelves a usar. O sea, entras a trabajar a lo mejor a administración de proyectos, entras a trabajar a la manufactura, y en tu vida la vuelves a ver. Entonces, nosotros es la herramienta del día a día, porque el trabajo de ingeniería que se hace es un trabajo de ingeniería de desarrollo. Entonces, es básicamente la diferencia. Para mí es muy importante ese nivel de preparación, y es muchísimo más importante si estás pensando en hacer una ingeniería creativa, una ingeniería de soluciones. Obviamente, si vas a entrar a jugar al mundo corporativo, también es posible, y de hecho es más posible aún porque ellos tienen recursos. La empresa tiene muchísimo más recursos que si tú te sales y haces tu idea por tu lado. Obviamente es un arma de doble filo, porque ahí dependes de las legislaciones, de la burocracia y de todas las reglas de la empresa. Pero aún así, y me atrevo a pensarlo, es muy rentable. En la industria automotriz, la generación de patentes es enorme, y la generación de patentes no solo se queda en un papel en la pared. Conozco ingenieros que tienen 100 patentes en su pared de su cubículo, de su escritorio, y por esas 100 patentes reciben dinero mes con mes. Y ese dinero no lo reciben porque se vea bonito, sino porque esa patente es un sistema, por muy ínfimo que sea, pero que se está siendo producido diario y que se está vendiendo por miles. Entonces, en ese sentido, ese camino y esa experiencia, digamos, de desarrollar tecnología desde la industria es diferente al ser un emprendedor. Te da mucha del conocimiento que después puedes aplicar, porque de hecho así funciona. Mucha de la gente que se dedica a hacer desarrollo o investigación para una empresa en específico, después sale y hace su propia empresa, y es, digamos, que uno de los caminos muchísimo más probados, por así decirlo. Entonces, hasta ahorita son los puntos en este tema que quería tocar. No sé si tengan alguna duda, algún comentario o alguna otra pregunta en específico que pudiéramos tocar en esta sección. Pues sí, sí, de hecho, hay algunos puntos, por ejemplo, bueno, resaltar cómo ha evolucionado, ¿no? La industria automotriz, o sea, en nuestros días. Recuerdo,
que yo conocía a un ingeniero. Digo que había estado un tiempo en ECIME, pero hubo problemas y total que se cambió. El chiste es que estudió comunicaciones y electrónica y pues fue a dar a una empresa automotriz, no recuerdo cuál, pero era cuando de cierta manera empezaban y me comentaba que en ese entonces creo que todavía ni siquiera tenían computadora los carros. Sí, Entonces se dedicaba más que nada a revisar pods, bueno, potenciómetros, ¿no? Y para las luces o dimmers y cosas así como muy, muy sencillas que hoy en día pues a lo mejor ya ni se usa, no, es una parte pequeñísima dentro del proceso, ¿no? Por ese lado sí. sí es algo como muy, pues impresionante, ¿no? El ver en retrospectiva y decir, bueno, no sé, hace 15 20 años cómo estaba la industria y hoy es todo pues, completamente diferente. Sí. Pero, bueno, también te quería preguntar, en esta parte que mencionas que para los carros es como un programa genérico y se va adecuando, ¿no? Sí. Este programa o este software, esta plataforma, ¿es por empresa o es como para todas las empresas o algo así? O sea, N- No, existen, digamos que el mundo del software, por así llamarlo, lo podemos dividir en herramientas que se utilizan en todos los procesos, herramientas de software, herramientas de desarrollo de software y propiedad intelectual. ¿Te das cuenta? Si tú estás desarrollando, no sé, un proyecto con, eh, ah, mencionando un poquito lo que hablábamos la plática pasada, un proyecto con Arduino, la IDE de Arduino y el propio Arduino como tal serían las herramientas de programación y esas son genéricas, o sea, esas digamos que las desarrolla otra compañía. Y en la industria automotriz no es la excepción. Hay muchos proveedores de tecnología de desarrollo, sobre todo para sistemas embebidos, que son las mismas, o sea, la misma que utiliza, yo me atrevo a pensar, la misma que utiliza GM, la misma que utiliza Ford. Lo que cambia es tu propiedad intelectual. Quiere decir de qué manera vas a utilizar el chip que está corriendo en el Arduino para hacer tu carro. De qué manera lo vas a programar, cómo lo vas a programar, qué tipo de procesos estás corriendo en ese chip. Y eso es lo que sí es diferente. Ese programa, por así decirlo, es el que se libera por plataforma. De hecho, cuando tú estás programando para un vehículo, perdón, para una plataforma en específico, ni siquiera tiene un nombre. Solamente tiene un número que es la clave y esa clave después se va a utilizar, va a venir el ingeniero de integración y va a decir, este es un software para una máquina de 4 cilindros, para una máquina de tal potencia, de tanta capacidad, y la puedo ocupar en este vehículo, en el vehículo A, en el B, en el C, y el A se va a vender en China, y el B se va a vender en Brasil y el C en México. Y de esa manera es como, digamos, la propiedad intelectual de la empresa se reusa. Y de hecho esto tiene que ver mucho porque en la industria una de las cosas que beneficia bastante, sobre todo a nivel económico, es que el software, las herramientas, los procesos sean reutilizables. O sea que no te son rentables si tú los compras, los haces o los fabricas para un solo vehículo. Tienen que ser reutilizados para muchísimas plataformas. Y de hecho lo vemos, no sé si alguna vez hayan subido a varios carros de la misma empresa o del mismo de la misma OEM y por ejemplo tú te subes a los GM y casi todos tienen detalles idénticos. Algunos hasta nada más les cambian ciertas cosas muy pequeñas y ya los hacen de distintos niveles, desde la versión más básica hasta la versión más compleja, o incluso aunque sea una camioneta o sea un sedán, tienen componentes que se parecen o en su defecto son idénticos. Eso es porque el diseño de esos componentes se piensa de tal manera que sea reusable, que pueda ser propagado en distintos programas, porque eso le va a ahorrar dinero a la empresa. Entonces, si al fabricante, no sé, de volantes, le pagan por desarrollar 1000 volantes para un vehículo, le van a pagar menos por pieza si le desarrollan 5000 para otros 5 plataformas. Entonces, eso es más o menos lo que ocurre en todos los componentes de la industria, del vehículo, perdón, del vehículo, y no es la excepción en el software. Hay dos tipos de desarrollo que le llaman para todas las cosas. Obviamente, empresas como Honda, como Ford, como Chrysler son ensambladoras, de hecho le llaman así integradoras. Ellos no producen todo, o sea, ellos no son empresas que generan componentes de estado sólido o fundidoras que fabrican monoblocks para los motores. Ellas integran todo, lo diseñan y lo integran. Pero las demás empresas, por así decirlo, son las que se dedican a un nicho en específico. Una de las cosas que hay dos tipos de desarrollo, les mencionaba, uno se llama in-house. Cuando es in-house es cuando la propia empresa desarrolla todo desde cero.
En este caso, muchos sistemas embebidos, sobre todo los que tienen que ver con la propulsión de los vehículos, se desarrollan de manera in-house. Eso quiere decir que van a ser dueños tanto del diseño en PCB, del circuito de la computadora del vehículo, como del software y de las herramientas. Hay otras empresas más pequeñas, sobre todo las emergentes, que lo outsourcean o lo hacen, que contratan a otras empresas pequeñas para que les haga todo el componente. En ese caso, ellos no son dueños de nada más que de la pieza que les van a vender y ya se las venden con ciertas características que pueden integrar a un vehículo específico. Entonces, esa es más o menos, digamos, la mentalidad que tienen en las empresas de reusar cada uno de los componentes para magnificar la ganancia. Ok, ok. Y bueno, tengo otras como dudas pequeñas. Mencionabas la parte de los posgrados, ¿no? Y Sí. pues, la gente con posgrado. Aquí, cuando estuviste trabajando aquí en México, ¿te tocó trabajar con doctores o maestros en ciencias, o sea, dentro de la empresa? Sí, me tocó sobre todo mucho maestro en ciencias. Venían ya con esa, digamos, con ese título. Y en esos ejemplos que les pongo, sobre todo de desarrollo de trabajo creativo o de diseño de nuevos componentes, sobre todo en los nuevos componentes, es en donde más utilizaban los maestros en ciencias. Eh, Doctores me tocaron muy pocos. Sí había doctores, sobre todo yo estuve en el área, perdón, de software, pero también hay mucha área de diseño, digamos, de estructuras o el diseño le llaman design studio, que es en donde se hacen los vehículos, digamos, la parte de la forma, la parte de las curvas, la parte de la estética del vehículo. Ahí sí me tocó trabajar con uno que otro doctor, que eran más bien especialistas en el diseño físico, por así decirlo, en materiales, en técnicas de modelado en arcilla, cosas así. Porque ya eran cosas muchísimo más específicas. Sin embargo, esa gente pues ya venía con experiencia y fue decidiendo su carrera con base en cómo entra en la empresa, en la industria. De hecho, es un aspecto muy importante que no mencioné, que es en otras partes del mundo, tú como recién graduado de la carrera, entras como interno a trabajar a una industria, a una empresa, y si entras a esa empresa y te gusta y eso te apasiona, ahí mismo haces carrera. Quiere decir que ahí mismo decides qué maestría vas a hacer y qué doctorado vas a hacer. Y así es como funciona en la mayor parte del mundo. Ya los doctores que se forman ahí, obviamente tienen el laboratorio al lado y un laboratorio con muchos recursos que le va a permitir pues que sus investigaciones no se queden en el librero, sino que lleguen a un punto en donde están siendo productivas. Entonces sí me tocó aquí en México, pero fue gracias a que se generaron estos nichos donde verdaderamente se empezó a hacer desarrollo, no fue, digamos, un trabajo de mantenimiento metódico. No, ok. Oh, pues estaba muy interesante. No sé si Jesús tengas alguna pregunta, comentario. Sí, bueno, quizás mi pregunta sea un poco boba, pero ¿qué tan propensos son a fallos este tipo de, pues los softwares que mencionas? Pues ya ves que dices que, pues al final de cuentas le termina metiendo mano todo mundo. Sí, Entonces, pues, por es, eso es claro, no, es una pregunta muy, muy, muy interesante. De hecho, no sé, cuando nosotros salimos de la escuela, sobre todo en México, estamos acostumbrados a los proyectos en donde estamos todos, se los comentaba la vez pasada, ¿no? O sea, tú diseñas el PCB, decides qué micro, lo programas. Y una de las cosas que me he fijado, que de hecho son a las que menos la atención le ponemos, es a la verificación y validación de lo que estamos haciendo. En la industria automotriz, y bueno, no creo que sea la única industria, estamos hablando de ella en este caso, se divide el famoso modelo de producción en B, que por ahí a lo mejor algunas veces se ha estudiado en la academia, pero no sé si se aplique mucho. El famoso modelo de producción en B es literal una V. Y esa V, el lado izquierdo es en donde se hace el diseño y el desarrollo. Y en el lado derecho de la V es en donde están todos los procesos que tienen que ver con la verificación y la validación. Prueba, verificación y validación, que no son lo mismo. Entonces, yo me atrevo a pensar que la mitad del proceso de ingeniería en estas empresas tiene que ver con la validación, que es en donde precisamente tienes que desarrollar mecanismos, tienes que desarrollar herramientas y tienes que tener corporaciones enteras o grupos enteros que se van a dedicar a probar ese software. De hecho, en nuestro caso, digamos, en el caso del desarrollo de sistemas de control embebidos en las computadoras de los vehículos, se tienen tres tipos, digamos, de ingenieros: el ingeniero de software, el ingeniero de algoritmo y el ingeniero de calibración.
pero digamos que el ingeniero de software tiene dos roles, o sea, o dos tareas principales, que es diseñar el software y también probar el software. Ahora, una de las cosas que se hace y que es muy, es sobre todo una especie de técnica o de costumbre adoptada de la industria del software, no solo en la industria automotriz, sino en la industria del IT, por ejemplo, es el hecho de tener elementos, digamos, ajenos que prueben lo que tú hiciste. Eso quiere decir que, por ejemplo, si nosotros hacemos un proyecto terminal, un proyecto de tesis, y yo desarrollo el software, yo no lo puedo probar, lo tiene que probar Armando, lo tiene que probar Jesús, y ellos van a ejercerle casos de prueba o escenarios de prueba que yo nunca me había imaginado. Ese es un principio del software testing que se llama independence testing, que es yo no voy a probar mi mismo cachivache que diseñé, porque si lo hago yo, me voy a pasar por alto muchos de mis errores. Entonces, hay distintos mecanismos que de hecho esto es tema de otra plática en donde podemos hablar a nivel técnico de los tipos de simulación que existen y cómo ayudan precisamente a la validación. Entonces, sí, es la mitad del proceso de desarrollo es básicamente el diseño y la implementación, y la mitad del proceso es la validación. Entonces, es sujeto a fallos desde luego, y de hecho algunos no son infalibles y es en donde más la industria pierde dinero. Por eso es que últimamente, tanto en el mundo del software como en el mundo del hardware, le han invertido muchísimo dinero a los sistemas de calidad que se dedican a verificación de errores. Sobre todo porque, pues, no sé, a lo mejor en otros proyectos o en otras cosas, no sé, llámese en los celulares, ¿no? Ese es otro mundo. Si tú desarrollas una aplicación y tiene un fallo y hace que se consuma tu batería rápidamente, pues a lo mejor no pasa de que tienes muchos consumidores enojados y después liberan un fix y ya lo arreglan, ¿no? Pero en el caso de los vehículos, esos vehículos están legislados. Ellos tienen sobre todo, yo trabajé en un área que se dedicaba a desarrollar el software de control que leía los sensores del pedal de aceleración. Yo era dueño de un algoritmo que leía el sensor del pedal del acelerador, que no era más que una resistencia, y le teníamos que ejercer una serie de pruebas exhaustivas para garantizar que ese sensor te estaba dando un parámetro correcto y fiable. De hecho, había una redundancia, eran 3 sensores al mismo tiempo por si perdías uno. Ese era un sistema, le llamaban Critical Safety System, que quiere decir que si tú dabas un dato erróneo del pedal del acelerador, y de hecho apenas hubo un caso muy sonado en las noticias, en donde podrías estar diciendo, sabes que el usuario está presionando el acelerador al 10%, pero en realidad, perdón, al 10%, pero tú estás mandando un valor del 50-70%, pues la persona iba a tener una aceleración inesperada que lo iba a llevar a tener un accidente. O incluso, por ejemplo, los frenos son otro sistema crítico, o las bolsas de aire son otro sistema crítico. Entonces, todo eso le cuesta muchísimo dinero a la empresa, y muchas de las campañas que se hacen, por ejemplo, cuando tienen un recall, es una especie de mecanismo en el cual la empresa les manda un correo, les manda una nota o los contacta por teléfono a toda la gente que es dueña de un cierto vehículo que tuvo un error en software. De hecho, apenas hace poco hubo uno que le costó miles de dólares y muchas cosas, muchas cabezas a esta empresa alemana, a la Volkswagen, porque ellos precisamente lo que hicieron es pasar por alto muchas de las pruebas de validación que le debían haber hecho al software. Surgió un error, y como está legislado y regulado, pues obviamente se hacen acreedores directos pues sí, a sanciones y sobre todo hasta cárcel y a pérdidas millonarias por demandas de vidas. Entonces, fíjate, es un dato muy curioso porque nosotros tenemos esa mentalidad, hay que diseñar el cachivache, pero no estás pensando en cómo lo vas a probar, no estás pensando en de qué manera lo vas a validar para que verdaderamente haga. Algunas veces somos muy empíricos al validarlo, lo prendemos, lo ponemos a que haga ciertas cosas, pero nunca seguimos un protocolo establecido para que esa cosa verdaderamente haga muchas cosas y reaccione ante escenarios que no nos esperamos, ¿no? Entonces sí, es muy susceptible a fallos, y de hecho hay muchos mecanismos para tratar de mitigarlos. Ok, ok. No sé, ¿tienes otro comentario, Jesús? Ya, si no, vamos despidiendo este programa. Pues se me ocurrió algo así muy tonto, de como las primeras veces que uno está haciendo sus pininos en programación, que pones un mensaje en la pantalla, ¿no? De ingresa un número, ¿no? Y el usuario finalmente te termina metiendo, no sé, un carácter especial o algo, y pues ya genera incompatibilidad en los datos y terminas haciendo otra cosa completamente distinta, ¿no? De lo que Sí, sí. esperabas. Pero pues sí, o sea, son cosas que uno no está previendo y finalmente ya, sí, como tú mencionas, finalmente
alguien más tiene que diseñar una forma de probarlo también, ¿no? Para poder darse cuenta de los demás errores que uno no puede tener en mente. Claro. Sí, de hecho es algo muy curioso, digamos que una de las cosas que podemos platicar después es el modelado y la simulación. De hecho, es prácticamente una de las herramientas más sofisticadas para validar lo que estás diseñando de manera virtual, sobre todo porque hay muchas pruebas que no se pueden llevar a cabo, les llaman pruebas destructivas. Este tipo de pruebas, por ejemplo, un caso muy, muy concreto es, tienes que correr pruebas de choque en el vehículo, ¿no? Por así decirlo. O sea, tienes que ver cómo reacciona. Ya ven que hay clásicos videos por ahí que ponen un dummy adentro del carro y lo estrellan, ¿no? Pero muchas veces no es posible, sobre todo en los sistemas electrónicos. Hay que corromper sistemas de memoria, hay que verificar qué haría el carro si se sobrecalienta la computadora. Ese tipo de cosas son los que se dedican a resolver los laboratorios de modelado y simulación. Modelado porque generas un modelo virtual en computadora de lo que tú estés diseñando, en este caso software, hardware, y después lo validas, pero no lo puedes validar en la vida real, lo tienes que validar en el modelo. Entonces, precisamente ahí es en donde viene la simulación. Entonces, hay muchas técnicas, entre ellas, bueno, las abordaremos ya después: hardware in the loop, software in the loop, processor in the loop, algunas muy avanzadas ahorita con este tema de los autos autónomos, por ejemplo, human in the loop o el humano en el loop, que está ya muchísimo más avanzado, pero de hecho sí, o sea, es todo un mundo, me atrevo a pensar que es el 50% de la efectividad de un sistema radica en la manera en que lo vas a probar. Ok. Bien, Sí. sería todo por lo pronto. Armando, Sí, por esta ocasión nos despedimos. Como siempre, pues, bueno, como desde el programa pasado, es un gusto tener a Antonio por aquí platicándonos de su experiencia y lo seguiremos teniendo por aquí hablándonos de diversos temas. Seguro que sí. Muchas gracias, Antonio. Bueno, recuerden, síganos, denle like, activen la campanita, propongan temas, cuéntenos sus experiencias, si están ya trabajando, están en el área automotriz, qué experiencias han tenido. Algunas dudas que quieran pues despejar también es válido. Bueno, pero por ahí es todo. Nos despedimos, salimos del estado transitorio. Bye.